Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Pacheco, soy el editor general de La Silla Vacía. Estamos aquí en Bogotá desde nuestra redacción con Juanita León, la directora y la autora de Consulta Popular, Petro apuesta duro y se arriesga a una paliza electoral. Hola, Hola Pacheco, ¿qué más? bien. Bienvenida. Gracias, por fin me invitan. Bueno, hace tiempo no escribías. Ajá. Juanita, la pregunta que se hacen ustedes en esta nota que firmaron con Edgar Quintero, que cubre presidencia, es si esto es un tiro en el pie, ¿no? Entonces, como que ya tenemos una mirada un poquito más reposada, un poquito, de lo que pasó. Y la respuesta corta es, Yo creo que de pronto es difícil saberlo porque creo que Petro tiene cosas para ganar con hacer esta consulta, sobre todo lo que tiene que ver con organizar su lista cerrada a la Cámara y al Senado del Pacto Histórico para el 2026. También puede polarizar la campaña electoral, algo que tanto la izquierda como la derecha necesitan para asfixiar al centro. Y creo que sobre todo lo pone a él en un lugar cómodo de sí, hablar de sus paradigmas, sus discursos, y desvía la atención del tema de Benedetti, de las acusaciones de Luis Carlos Reyes, de la DIAN, sobre, digamos, la asignación de puestos en la DIAN. Entonces creo que eso le ayuda, pero lanzar una consulta es arriesgarse a sufrir una gran derrota electoral antes de y elecciones. dejarse contar. Entonces, ahorita miramos un poco todo el tema del umbral de la consulta. Voy a poner aquí como la anuncia que es en Palacio, rodeado como de, no solamente del gabinete, había unos ministros, también la gente del pacto en el Congreso, donde se empieza ya a sentir como ese ambiente preelectoral. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia. Y esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. Se burlaron del acuerdo nacional, entonces que el pueblo decida. Ahí está el anuncio del presidente. Eso fue justo después de que los 8 senadores de la Comisión Séptima firmaran esa ponencia de archivo. Hay que decir como que todo esto está en el aire porque ni la reforma laboral está hundida todavía, ni el presidente ha enviado ya las preguntas y como hemos visto en este gobierno a veces como que esas promesas Son puros globos o amenazas, y esto puede ser también una amenaza del presidente para que los congresistas se monten en la ponencia alternativa de Norma Hurtado. de Norma Hurtado de la U. Claro, o que el Congreso logre encontrar una valentía sin precedentes y adelantar una iniciativa propia con la ponencia de norma que recoja las cosas chéveres o que le gustan a la gente de la reforma laboral Ujú. y sacando las otras, lo cual nunca lo hemos visto, ¿no? Un Congreso como con una iniciativa propia así de O poderosa, sea, como yo creo que que en el Congreso hay suficiente gente que piensa que hay cosas de la reforma laboral que tienen sentido. O sea, sí, tiene sentido que la noche no comience a las 9 de la noche, sino a las 7 creo de que la tiene noche, sentido, ¿no? o que los festivos tengan un recargo. Sí. Pero hay otras cosas, pues, que uno tenga que mostrarle al sindicato de la empresa los estados financieros de la empresa, o que tenga que pedirles permiso. O sea, ese tipo de cosas yo creo que sí son difíciles de tragar para un Congreso conservador. A ver, y aquí más allá de que esto es en reacción como una movida del Senado, una parte chévere de la nota era que encontraban que el presidente ya había estado preguntando por este tipo de mecanismos puntuales como de democracia directa y de hecho pues ya en el pasado aquí pues, como que recogimos todas las veces que había propuesto consulta popular, asamblea constituyente, se los pongo ahí para que como que hablemos de cómo esto ya venía dentro de lo que Petro estaba pensando y de lo que el gobierno había propuesto cuando se enfrentaba como a esos choques. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Debe llevarse a referendo popular a través del referendo constitucional en Colombia. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales
Entonces, ahí está, esto no sale de la nada, ¿no? No, es que Petro añora la democracia popular, ¿no? La democracia que se construye en las calles. Me pareció curioso ese trino que sacó, que muestra esa nostalgia guerrillera que tiene Petro tan impresionante, diciendo que cuando están en el M-19, ellos añoraban que fuera el pueblo el que decidiera y no la oligarquía, y que por fin ahora el pueblo va a decidir. Él realmente cree en una democracia, no tanto la democracia liberal, donde hay una separación de poderes, sino en una democracia más plebiscitaria en la calle, que obviamente riñe un poco con el sistema colombiano, pero pues ahí están los mecanismos de participación ciudadana y él, lo que nosotros nos enteramos con Edgar es que él llevaba meses desde que se cayó la primera reforma a la salud, indagando cuáles son las posibilidades de apelar a estos mecanismos de participación para Sí. sacar adelante sus reformas. Había preguntado en la Había registraduría. preguntado a la registraduría, el secretario jurídico había averiguado, o sea, había como un interés realmente en apelar a estos mecanismos. Y creo que eso explica, pues al menos para entender un poco la visión de ellos del bloqueo institucional que enfrentan, y es como una sensación de que el Congreso no es un Congreso realmente representativo del pueblo, sino que son ellos los más representativos del pueblo, ¿no? Hay como todo un debate sobre la representación y sobre la legitimidad de la democracia. Es que yo creo que una cosa que uno tiene que entender de Gustavo Petro es que él siente que su mandato no viene ni siquiera de las urnas, sino del estallido social. Y entonces él lo que siente es que el Congreso claramente sí no representa los intereses del estallido social que él sí cree que representa. Y creo que eso, cuando uno entiende eso, como que entiende también un poquito cuál es su lógica. Y él lo que piensa es que el acuerdo nacional del que él tanto habla ya está incorporado en sus reformas porque es lo que evita otro estallido social. Claro. Entonces, él lo que cree es que eso no se está respetando. Esto tiene un poquito de política ficción, saber si es un tiro en el pie o si es una jugada maestra lo de la consulta popular, porque entonces tiene que mandar las preguntas al Senado. El Senado, hay como un tipo de requisitos que tienen esas preguntas, no pueden ser los artículos de la ley. Claro, o sea, las preguntas no pueden ser ni los artículos de la ley, ni ¿quieres ganar más plata por tus horas de trabajo? Tampoco. Tienen que ser preguntas No, en sí o no. en sí o no, tienen que ser preguntas neutras de Sí. política pública. Y el Senado tiene 30 días máximo para aceptar o no esas preguntas y Por una mayoría calificada. calificar. Entonces son más o menos 54 senadores. Esos votos en el papel no los tiene el gobierno, pero el Senado tiene como el gran dilema de decir, bueno, vamos a jugar aquí ahora sí, un bloqueo institucional, ¿no? El señor quiere preguntar, lo vamos a dejar O sea, preguntar o lo que no. nosotros investigamos, Pacheco, es que en el Senado habrían los votos para votar sí, en parte porque gente en la oposición quiere que Petro haga esto para derrotarlo. Y porque realmente me parece que no hay un argumento para decir que no apele a un mecanismo que está en la Constitución. Pues sobre todo esta era una consulta popular que había propuesto el uribismo antes de las elecciones de 2023. Como en este caso la propone el presidente, no necesita todo el proceso de firmas. En cambio, cuando no la propone el presidente o es como un partido político, sí necesita ese proceso que hizo Claudia López, que empezó a hacer el Centro Democrático, que no logró las firmas, pero claro, le quedaría muy difícil al Centro Democrático Que decir, cuando es ellos sí, cuando es Petro no. porque además era sobre las mismas reformas, Exacto, ¿no? exacto. No, o sea, esos votos los tiene. Entonces manda las preguntas, se las aprueban y máximo 3 meses después tiene que citar a las elecciones. Tiene que citar a las elecciones, exacto. Y no la puede hacer en la misma fecha de las elecciones presidenciales porque no se puede, y en parte porque le tocaría esperarse una cantidad de tiempo para proponer No, esto y en el Senado. porque un dato que es interesante que no lo metimos en la historia es que cuando Angélica Lozano y Claudia López le pidieron al Senado que aprobara la consulta anticorrupción, el Senado les dijo sí, solo si es después de las elecciones. O sea, no queremos que esto se utilice como una herramienta electoral. Entonces, seguramente los mismos cálculos electorales los van a hacer en este momento de que no coincida ni con las consultas para que no beneficien al pacto histórico, Sí. ni justo antes de elecciones. Claro, podría terminar coincidiendo con una fecha que es en octubre, Que esas son las es consultas internas, pero las no le consultas darían los 3 internas. meses
y no creo que les convenga Claro. hacerlo porque eso sacaría una cantidad de gente a votar por la lista, pues por la consulta del pacto histórico y crearía como un hecho político Claro. importante. Entonces yo creo que lo van a hacer en julio o en agosto o en... Y entonces esta campaña chévere para el gobierno, digamos, en la que como que se vuelve a activar la dupla Benedetti-Petro, que es buenísima, es para hacer campaña, le daría una oportunidad a Petro, dicen ustedes, de consolidar su lista al Senado y a las cámaras para el Exacto. O sea, 2026. Petro ha dicho desde el principio que él quiere llevar una lista cerrada al Senado y a la Cámara. Los puestos en esa lista siempre son un camello, Claro. ¿no? Porque obviamente si estás arriba en la lista tienes mucho más probabilidad de volverte congresista. Y entonces esto seguramente el incentivo que Petro le va a crear a todos los congresistas y a todos los que quieran estar en la lista es, bueno, salgan a buscar los votos y dependiendo de quién consiga más votos va en el orden de la lista. Entonces, no sé, como usted es O sea, senador Susana o... Boreal. Exacto. Ah, usted consiguió en Medellín, que es su sitio, votaron 500.000 personas. Ah, ok, Gustavo Bolívar las consiguió en Bogotá 2 millones. Bueno, Gustavo Bolívar encabezaría la lista Sí. si fuera a volver al Congreso. Eso les sirve como para también saber dónde están los votos de ellos y dónde es que tienen que focalizar más la campaña. O sea, eso realmente les da mucha información y le da a Petro un mecanismo para organizar la lista que siempre es dramático, como con más criterios objetivos. Y entonces ahora vamos al riesgo de dejarse contar. Ahí voy a poner como una gráfica que hicimos que mostraba básicamente como lo difícil que era el umbral de la consulta, ¿no? Entonces el umbral es como de 13 millones de votos, más de 13 millones de votos. Y aquí pongo unas elecciones anteriores, la del Entonces tenemos plebiscito. que meter eso dentro del artículo. La del plebiscito, el sí y el no. Entonces esta era una elección como que polarizó. Entonces todo el mundo estaba jugando, ahí ganó el no por muy poquito. Tengo la consulta anticorrupción que se quedó por debajo del umbral. Esta era una consulta que pues muy poquita gente votó no, porque era una consulta unificadora, claro, que más unificador que bajarle los sueldos a los congresistas. Nadie se ponía. Y pongo la votación de Petro en segunda vuelta. La franja de verde más oscuro son los votos que él sacó en primera vuelta, solito, digamos, con el pacto histórico. Y después cuando le ganó a Rodolfo Hernández en esa segunda vuelta. Todas estas están muy, muy por debajo del umbral. Sacar esos 13 millones de votos es una vaina muy difícil. 13 millones es muy difícil. Es muy difícil sacar a la gente a votar. Sí. Es que votar implica, y uno a veces no es consciente de eso, pero implica un gasto, ¿no? Coger el bus, faltar al trabajo si trabajas el sábado, levantarte de la cama, ¿no? El día anterior trabajaste hasta tarde o te arrumbaste. O sea, votar es un esfuerzo. Y si no hay un aliciente o un estímulo para hacerlo, pues es difícil. Y entonces, aunque obviamente el gobierno seguramente sacará a todos sus funcionarios públicos a hacer campañas, ¿no? Pondrá buses, o sea, creará como los incentivos. Es difícil que salgan a votar, sobre todo por la informalidad que hay en Colombia, porque tú puedes decir, claro, hay un incentivo de que te paguen festivos, que te paguen el recargo nocturno, pero más del 55% de los colombianos trabajan en la informalidad. Claro. Esta reforma, la crítica que han tenido los congresistas que la hundieron, Fedesarrollo, la ANDI, es que encarece los costos laborales y no tiene en cuenta esa informalidad que existe. No hay nada para ellos, todo lo contrario, lo que hace es que haya un mayor incentivo para no contratar gente. Y lo hablábamos con Gerson cuando la archivaron, y es que pues era una reforma un poquito reivindicativa de unos derechos que se les quitaron o se redujeron a los trabajadores en la primera presidencia de Uribe, con la promesa de que habría menos informalidad, se aumentaría el trabajo formal y bajaría el desempleo. Promesas que no se cumplieron, ¿no? Pero que los trabajadores terminaron, ¿no?, pagando desde la formalidad, pero realmente no avanzaba mucho hacia el futuro o el trabajo del siglo XXI. Ahí pueden meter también preguntas de salud, ¿no? Que es como otro... Si meten la reforma a la salud, ahí sí que se hunde, claro, porque me parece que los ejemplos de lo que ha pasado con el FOMAC de los maestros muestra un gran
fracaso del modelo de salud que propone Gustavo Petro. Y además se vuelve una consulta popurrí, en cada pregunta tiene que cumplir el umbral por sí Cuando sola. Petro sacó ese trino diciendo cómo serían las preguntas, Sí. no incluyó ninguna de la salud. Y yo no creo que ellos vayan a incluir el de la salud porque Sí. me parece que eso sí se vuelve una excusa para que saquen a todos los pacientes, a los miembros de la Asociación de Enfermedades Huérfanas, a decir cómo les ha ido de mal con este periodo de transición. Una pregunta, ¿ustedes no la exploran tanto en esa reportería que hicieron de esta historia que yo creo que ahí se puede ahondar y además creo que la oposición todavía no sabe qué hacer, pero es como un gran dilema para la oposición, ¿no? Sobre todo durante la campaña que va a ser Vicky Dávila, se van a tener que unir desde ya, entonces a Vicky le va a tocar salir a hacer campaña con Germán Vargas Lleras o no, entonces ya tiene que tomar una cantidad de decisiones. Sí. Mucho antes de lo que las habría querido tomar. Van a promover la abstención, van a promover el no. Claro. ¿Qué piensas que puede pasar? O sea, esto es una herramienta muy útil para Petro también, para no solo polarizar el país entre los del sí y el no, sino como crear dos bandos. Si estás con el sí o no. Entonces, digamos, una persona como Claudia López o como Fajardo, ¿dónde se ubican? ¿Sí? Si Claudia López se ubica, me parece que es difícil para Claudia López estar por el no. Claro. No, porque es como, no, pues obvio que está por los recargos nocturnos. Y por la abstención también, porque su propia consulta se le hundió. Para Claudia sobre todo es un dilema, porque a Claudia entonces le va a tocar estar del lado de Petro. Y entonces eso refuerza el imaginario que tiene la gente que Claudia realmente es la candidata de Petro. ¿No? Para un tipo como Fajardo, ¿dónde se ubica? Entonces se va a abstener también, se va a ir a... No, porque entonces es irse a ver ballenas, ¿no? Para Vicky, entonces termina metido como en el mismo costal de los otros. O sea, creo que esto es muy útil en ese sentido de anular el centro, que es uno de los objetivos que tienen. Y si tú sacas 6 millones de votos, 8 millones de votos, más allá de que no pases el umbral, pues que fue como la cifra que flotó Armando Benedetti, pues mostraste que estás en segunda vuelta. Pues sí, no, porque me parece que sí. Haz de cuenta, si sacas 8 o 9 millones, pues bueno, pero si sacas 4, ¿qué Frente Amplio quiere? ¿Quién se le va a montar al Frente Amplio de Benedetti si solo son capaces de conseguir 4 millones de votos? Pues nadie. Sí, todo el mundo dice, no, este es el caballo perdedor y me voy con otro. Entonces yo sí siento que Petro está asumiendo un riesgo gigante de dejarse contar meses antes y además porque una de las cosas que dicen todos los expertos en estos mecanismos, digamos, plebiscitarios, es que la gente casi nunca vota por la pregunta que le están haciendo. La gente termina haciendo es un plebiscito sobre el presidente. Claro. Y fue lo que le pasó a Santos, o sea, cuando Santos estaba votando estaba pensando en lo del plebiscito, Tony Blair mandó unos expertos a asesorarlos. Y los expertos les dijeron, están locos, no hagan el plebiscito. La gente no vota por no vota, y todos, no, pues, ¿quién va a votar en contra de la paz? Y él decía, no votan por eso. Y al final, el caso, las cartillas de Gina Parodi terminaron metiéndolo de ideología de género y la gente votó era para que su hijo no se volviera gay. Y creo que el plebiscito terminó siendo como el peor error de cálculo político de Juan Manuel Santos, en donde su gran habilidad de cálculo fue anulada por la vanidad. Entonces Petro cree que la gente va a votar que sí quiero cargos extras y al final la gente va a votar es porque Pitufo le aportó algo a la campaña o porque Benedetti golpeó a la mujer, ¿no? O sea, la gente vota por otras cosas. Le cortó los vestidos. Le cortó los vestidos. Solo le cortó los vestidos con un cuchillo. Juanita León es la directora y una de las mejores reporteras de La Silla Vacía. Juanita, muchas gracias por pasar por acá. No, gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Recuerden, suscríbanse, activen la campanita y les dejo aquí en la descripción de este video la nota que publicamos hoy. Chao.